Primer programa del espacio Ventana Roja, un programa de reportajes y crónicas de actualidad, elaborado por el equipo de colaboradores de Mundo Obrero Radio. Nos asomamos a esta ventana roja porque desde ella captamos mejor lo que pasa en la calle, lo que le pasa a la mayoría social y lo que hacen quienes quieren un mundo mejor, más justo y más igual. Desde la ventana roja distinguimos mejor lo que nos interesa a la gran mayoría social. La represión histórica sobre el pueblo mapuche en el Cono Sur, por Juanjo Rivas González. La ventana roja. Mundo Obrero Radio. Saludos a todos y todas. Quizá el fondo musical ayude a nuestros escuchantes a identificar alguna de las claves sobre la temática que vamos a abordar en este espacio monográfico. Hoy, en esta ventana roja, vamos a acercarnos a conocer un pueblo originario con una amplia trayectoria de lucha por sus derechos y un fuerte arraigo de su identidad cultural. Nos vamos al otro lado del charco, como se suele decir, para aprender del pueblo mapuche y traerles a nuestros escuchantes unos retazos de estas comunidades en resistencia de las que quizá hayan oído hablar. A menudo nos quejamos del bloqueo informativo, de cómo las mayorías sociales estamos sometidas a los oligopolios mediáticos. Son escasos los reportajes que tratan las problemáticas de África o, por ejemplo, de los pueblos originarios de América Latina, a la que quizá deberíamos llamar Indoamérica. El caso es que recientemente hemos sabido de las movilizaciones internacionales por la desaparición de Santiago Maldonado, un joven que fue secuestrado por las fuerzas de seguridad argentinas y después de fuertes campañas para reclamar su liberación, apareció muerto en un río de la Patagonia. La noticia ha generado una lógica inquietud sobre la creciente espiral represiva del gobierno de Macri, ya que en la memoria colectiva del pueblo argentino, este caso recuerda demasiado a las desapariciones forzosas de miles de personas durante los años de la dictadura militar. Sin embargo, muy poco se ha dicho sobre el hecho de que Santiago Maldonado fue secuestrado tras participar en una marcha en solidaridad con el pueblo mapuche. Se ha pasado de puntillas sobre el motivo que le llevó a estar en el ojo de la represión, su militancia. Sus acciones para difundir la voz del pueblo mapuche. Un pueblo que está sufriendo al ver sus comunidades atacadas, saqueadas, sus representantes detenidos, asesinados a balazos o también desaparecidos. Sin embargo, ellos no salen en los noticieros. Ellos son ignorados, lo cual desvela también el profundo racismo mediático. Como para los medios de comunicación, las vidas no valen lo mismo y los desheredados no ocupan las primeras páginas de la prensa. En los últimos meses se ha dado una creciente ola de ataques contra este pueblo. El 23 de noviembre, las fuerzas policiales de la Gendarmería y cuerpos especiales desalojaron por la fuerza una comunidad próxima a la ciudad de Bariloche, llamada Lafken Winkul Mapu. En los días posteriores desplegaron un dispositivo policial que hizo uso de fuego real
hiriendo a varias personas y matando al joven mapuche de 22 años, Rafael Nahuel. Esta acción estaba encaminada a despejar la zona de potenciales protestas, pues no por casualidad, a primeros de diciembre, se celebraron allí las reuniones preparatorias de la cumbre del G20. Una vez más se demuestra que las cómodas reuniones de los estados más ricos tienen como condición previa el desalojo y la brutalidad contra los más pobres. Un momento, voy a echar el freno aquí. Vamos a tener tiempo de desgranar cuáles son los intereses económicos detrás de ello, quiénes buscan el expolio de las tierras mapuches. Y tendremos la posibilidad de escuchar a una representante de una de las comunidades respondiendo a nuestras preguntas y acercándonos a la realidad que otros medios ocultan. Pero por una cuestión de justicia, será mejor empezar por conocer más a fondo la historia y la cultura mapuche. Así, una vez hechas las presentaciones, podremos comprender y empatizar más con este orgulloso y combativo pueblo. Empecemos, pues, por indagar sobre la filosofía de estas gentes, para luego hacer un poco de historia. Empecemos por explicar que la lengua mapuche es el mapudungún, lengua tradicionalmente oral que aún se habla en la mayoría de las comunidades rurales. Mapu significa tierra y che, gente, por lo que la autodenominación mapuche se refiere a gente de la tierra. Los distintos grupos originarios de huiliches, pehuenches, tehuelches, etc., devendrían en lo que hoy se conoce como la nación mapuche, que se divide en Puel Mapu, las tierras al oriente de los Andes, es decir, el territorio enmarcado en la Patagonia argentina, y Gulu Mapu, las tierras al occidente de la cordillera, en el centro y sur del estado de Chile. Por este motivo, y al igual que muchos otros pueblos originarios, no reconocen las fronteras trazadas por los colonizadores españoles, ni por las burguesías criollas. Los estados chileno y argentino, las fronteras que han dividido la nación mapuche, y sus símbolos son algo ajeno e impuesto por siglos de colonización y saqueo. Es por este motivo que a menudo son etiquetados como anarquistas, aunque este también es un concepto que les resulta ajeno, pues su desprecio al Estado es algo natural, adquirido más por la fuerza de la historia y su experiencia vital que por una teoría política concreta. En términos generales, el pueblo mapuche se caracteriza por el profundo sentimiento de apego a la tierra y al medio ambiente natural. Es así como se forja la identidad de este pueblo, que se creía brotado de las mismas entrañas de la Ñuque Mapu, la madre tierra. La palabra mapu o tierra es esencial en el contexto cultural mapuche, ya que está íntimamente ligada a una dimensión sobrenatural y sagrada. Y de este modo, para los mapuches o hijos de la tierra, esta no es propiedad de nadie en particular, sino un patrimonio de toda la comunidad. Por este motivo, su visión del mundo choca de plano con la de los hombres blancos que dominan el planeta. En la visión occidental, el ser humano está sobre la tierra y se siente superior a ella. Se puede vender la tierra, se puede arrendar, se puede usurpar mediante cualquier método. Es algo que corresponde a los valores y al modo capitalista de ver el mundo.
En la visión mapuche, el ser humano no está sobre la tierra, sino que es un elemento más que forma parte de ella. Por ello, intentan vivir en armonía y equilibrio con la tierra, con ese elemento que compone nuestro ser, y no son capaces de entender la lógica occidental de la propiedad, porque para ellos parcelar y vender la tierra y los ríos es como trocear y poner a la venta en el mercado el vientre de la propia madre. Es curioso como para muchas de las culturas originarias, algunas en riesgo de desaparición, cuanto más da y ofrece a los demás una persona, mayor valor social adquiere. Es algo que choca frontalmente con el mundo occidental, donde cuanto más tienes, más vales, estimulando la idea de la acumulación de riquezas como medio de éxito en la sociedad. Otra característica de la cosmovisión mapuche es la dualidad del mundo, que mantiene su equilibrio. El día y la noche, el invierno y el verano, la infancia y la vejez, el hombre y la mujer. El equilibrio de esta dualidad hace que hombres y mujeres compartan en igualdad la toma de decisiones. Que ambos puedan ser portavoces y guerreros de su pueblo. Una vez más, son a veces clasificados como una sociedad feminista, pero este es un término occidental que no se ajusta correctamente a una igualdad natural que es asumida desde la espiritualidad mapuche. Como vemos, queridos escuchantes, parece haber un buen número de cosas que debemos aprender de los pueblos originarios si queremos evitar el colapso de esta sociedad corrompida por el culto al dinero. Continuamos hablando del pueblo mapuche, para llegar a comprender la realidad actual y la represión que sufre. Vamos ahora a hacer un breve esbozo de su historia. Empecemos por señalar que los mapuches presentaron una encarnizada resistencia a la dominación española durante todo el siglo XVI, hasta el punto de expulsar definitivamente a los castellanos de su territorio, luego de la gran rebelión que duró desde 1598 a 1602. La conquista española trajo consigo caballos, e inmediatamente este pueblo originario comprendió y sorprendió por su destreza como jinetes y criadores de estos animales. Ello les permitió también un combate más efectivo y mantener durante casi 300 años una frontera a menudo infranqueable para los colonialistas. El ejemplo más claro de esto fue Lautaro, un joven esclavizado por las tropas de Pedro de Valdivia, que durante años de servicio para los españoles aprendió el uso de los caballos en la guerra y las tácticas militares de los colonizadores. Cuando huyó, Lautaro se convirtió en el cacique que uniría en combate a los pueblos mapuche, un gran organizador militar que obtuvo grandes victorias y que capturó y ajustició al asesino y torturador Pedro de Valdivia. La guerra de Arauco se prolongó toda la primera mitad del siglo XVII, decayendo luego de la última gran rebelión mapuche de 1656, fecha desde la cual las relaciones fronterizas se distendieron y se produjeron importantes transformaciones sociales en la familia mapuche, fruto de su expansión a las pampas argentinas y a la intensificación del comercio entre estos y los criollos. Los mapuches debieron resistir durante todo el siglo XIX la intensa presión de las nuevas repúblicas de Chile y Argentina, que a través de respectivas campañas militares ocuparon la región.
Un punto de inflexión fue la llamada conquista del desierto. Una vez terminada la guerra entre los distintos grupos de poder del joven Estado argentino, se preparó una serie de campañas que tendrían por objetivo el control de las zonas de la Patagonia dominadas por los mapuches. Desde 1878 a 1885 se llevaron a cabo incursiones genocidas hacia el sur, diezmando la población, robando sus tierras, sometiéndolos a trabajos forzados y promoviendo la aculturización mediante el confinamiento forzoso en reservas. Mientras tanto, del otro lado de la cordillera, en 1881, se firmó un acuerdo de paz entre el pueblo mapuche y la República de Chile, cuyo gobierno redistribuyó las tierras indígenas y dejó para los mapuches terrenos en su mayoría montañosos y no productivos. Los mapuches fueron confinados en territorios delimitados por el Estado, cerrándose el tránsito entre Chile y las pampas argentinas, y obligándolos de esta manera a convertirse en un pueblo campesino y habitar tierras de mala calidad entre la zona costera y la precordillera andina. Desde el año 1900 se han aplicado diversas estrategias para tratar con el pueblo mapuche. Podemos mencionar, por ejemplo, la llevada a cabo por el gobierno chileno, que, incentivado por los misioneros católicos, intentó integrar y anular la cultura mapuche a través de la educación y la religión. También podemos mencionar la idea de la semi-integración, que intentó e intenta mantener vivas las tradiciones del pueblo mapuche y al mismo tiempo lograr que éste se adapte a las exigencias de la sociedad moderna, como se ve en la enseñanza del mapudungún junto al castellano. En contraposición a las estrategias mencionadas, han surgido grupos que se resisten a estas, ya que reclaman una identidad autónoma como pueblo mapuche, y desean reactivar las tradiciones antiguas, dar alianza entre su causa y las luchas por la igualdad de oportunidades entre pobres y ricos. Su profunda identidad cultural no ha podido ser disuelta por las estafas para apropiarse de sus tierras, los intentos de asimilación, las guerras, la promoción de latifundios y las políticas genocidas. Así, poco a poco nos acercamos a la época actual, dominada por empresas transnacionales que tienen intereses especulativos en las tierras de los pueblos originarios. Empresas extractivas, mineras, madereras, pero también megaproyectos turísticos, planes de construcción de estaciones de esquí, millonarios de Hollywood en busca de zonas donde construir sus mansiones y áreas de recreo. Todos ellos chocan con las necesidades y filosofía de los habitantes de la zona. Además, cabe decir que se encuentran con una población movilizada. Una población que ha luchado por reocupar las tierras que les fueron arrebatadas, que no dudan en ejercer la acción directa saboteando la maquinaria y los puestos de control de las multinacionales que amenazan su territorio ancestral. Sin duda, esta es una razón fundamental de la represión que sufren. Han ganado la simpatía de una gran parte de la sociedad, están haciendo oír su voz y no se amedrentan fácilmente en esta confrontación. Este es uno de los motivos por los que Chile aplica contra los mapuches las leyes antiterroristas de la época de Pinochet, que por cierto nunca fueron abolidas. Antes se usaban contra la oposición de izquierda y ahora contra los pueblos originarios en lucha. En ambos casos podemos hablar, sin dudarlo, de la existencia de presos políticos. Uno de estos casos recientes es la detención injustificada en Argentina de un respetado portavoz y líder mapuche, Facundo Jones Uala.
Actualmente está amenazado con ser deportado a Chile, lo cual representaría una violación de derechos que pondría en entredicho su propia integridad. También conviene recordar que el 3 de enero se cumplieron 10 años del asesinato a tiros por la espalda de Matías Catrileo, un joven mapuche participante en una recuperación de tierras en un fundo y tiroteado por un grupo chileno de operaciones especiales. El gobierno de derecha argentino también está usando el concepto flexible y manipulable de terrorismo para criminalizar estas comunidades, justificando el uso de munición real y la tortura a los mapuches detenidos. Como podemos escuchar, la música mapuche es relativamente básica e imita los sonidos de la tierra. Usa un instrumento de percusión llamado cultrum y que también tiene un significado espiritual y de sanación muy profundo para ellos. Una trompa circular llamada trutruca y diversos pitos de arcilla que asemejan el canto de los pájaros. Bueno, es necesario ponerle voz al pueblo mapuche y que no sea solo este humilde locutor el que cuente su historia, sino permitir que os llegue a vosotros, queridos y queridas escuchantes, su propia voz y su fuerza. Por ello, desde Mundo Obrero Radio nos hemos puesto en contacto con una huerquén mapuche. Los huerquén, o literalmente mensajeros, son las personas portavoces de las comunidades, con autoridad para hablar en nombre de su pueblo, transmitir su mensaje y difundir su palabra. Compi chiqueche chalintu con afimpu papai. Wenu chaumeu, welu feulacho. Escucharemos a continuación la entrevista con Moira Millán, vocera de la comunidad de Pillán Mahuiza en el departamento de Chubut. La tierra en la que hoy habita su comunidad le fue arrebatada al pueblo mapuche hacía décadas y en ella se instaló un pequeño destacamento militar. Cuando este fue abandonado, a mediados de los años 90, el área fue reocupada por sus legítimos moradores, aunque desde entonces, existen y resisten a distintas formas de presión. Esta zona del departamento de Chubut ha sido una de las áreas más conflictivas y le preguntamos a Moira qué ha sucedido recientemente. En la provincia de Chubut, desde enero de este año hasta la fecha, ha habido una escalada represiva muy importante por parte del gobierno contra fundamentalmente los de resistencia Cuyamen y contra otras comunidades mapuches como por ejemplo la comunidad Cañú, la comunidad Wincul Lasquén. Todas estas comunidades están recibiendo represalias por la recuperación territorial que afecta a intereses latifundistas. En el caso de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza también está siendo amenazada y hostigada por la lucha también contra las represas sobre la cuenca del río Carrilofú que se pretenden hacer. Es decir, en la provincia de Chubut la escalada represiva de hostigamiento e incluso de persecución y muerte, de asesinatos contra nuestros hermanos, se da porque fundamentalmente hay un montón de intereses extractivistas en la zona y de latifundistas multimillonarios que se quieren quedar con nuestros territorios. Moira ha estado recientemente por Europa. Ha realizado varios actos en el Estado español en el mes de noviembre, en los que han compartido experiencias de lucha y ha acercado la problemática mapuche al público. Sin embargo, durante su estancia se precipitó la represión en la comunidad próxima a Bariloche que mencionaba al principio y que tuvo como resultado el asesinato de Rafael Nahuel. A su regreso nos informaba de la militarización de la zona, así que inevitablemente
Le preguntamos por la situación actual. El reciente asesinato de un joven mapuche de solo 22 años, Rafael Nahuel, dejó todo un escenario de mucha tensión. Hay una alerta permanente entre todos los miembros de las comunidades y está absolutamente militarizado toda la zona. Como respuesta a las agresiones en las comunidades mapuches, los registros, detenciones y en solidaridad con los presos políticos mapuches, las mujeres impulsaron una movilización coordinada en Argentina y Chile. Reproducimos a continuación la cuña original que explica estas marchas y su esencia. En este momento en el Pueblo Mapu, en lo que el Estado argentino llama la Patagonia, se están llevando acciones paramilitares y militares de gendarmería, de la AFI, de las diferentes policías provinciales y federal, de allanamiento en contra de las comunidades originarias. Toda esta arremetida violenta y esta transgresión que está sufriendo el pueblo mapuche en Argentina y en Chile nos ha servido para darnos cuenta de que el enemigo está declarándonos una guerra que nosotros denominamos en Chile una guerra de baja intensidad. Así como millones de personas supieron de la desaparición de Santiago Maldonado, necesitamos que millones de personas sepan las estrategias de muerte que está desplegando estos dos estados sobre nuestro pueblo. Frente a la violencia creciente de los estados chileno y argentino en contra del pueblo nación mapuche, convocamos a la primer marcha transfronteriza. Las fronteras fueron impuestas. El pueblo mapuche es una sola nación, unida por la cordillera de los Andes. Primer marcha transfronteriza. Sábado, 9 de diciembre, 18 horas, en el monumento al genocida Julio Argentino Roca, Diagonal Sur y Perú, Capital Federal. La marcha se replicará en Temuco y en otras ciudades y plazas, en ambos lados de la cordillera. Convocan Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Argentina, Red de Apoyo a los Presos Políticos Mapuches, Chile, Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Un gran trabajo para unir al activismo solidario que desembocó el 9 de diciembre en la primera marcha transfronteriza de mujeres originarias por el buen vivir. También aquí vimos expresiones de solidaridad con la nación mapuche, el día 7 en Madrid y el 9 de diciembre en Barcelona y Bilbao, en esta última ciudad con una protesta frente al consulado de Argentina. Le pedimos a la compañera Moira Millán que haga una breve valoración de la marcha transfronteriza. La marcha transfronteriza se pudo replicar en diferentes partes del país y el mundo, y esto va instituyendo una concepción del territorio ancestral, recuperando la geopolítica ancestral y demostrando que los únicos capaces de levantar fronteras artificiales que contrarrestan nuestros derechos a habitar los territorios son los Estados-nación, y son los responsables tanto el Estado chileno como el Estado argentino de las muertes, persecución, encarcelamiento y torturas de nuestro pueblo. Ha sido realmente importante el que se haya tomado estas demandas del pueblo mapuche y que se haya pedido la desmilitarización de nuestros territorios, y que ya no solo el pueblo mapuche sea el que sale a la calle a demandar esto, sino que todo el pueblo argentino y los pueblos del mundo empiecen a dar visibilidad a nuestra lucha. Es muy, muy importante. Tras siglos de colonialismo, neocolonialismo e imperialismo, no muchas cosas parecen haber cambiado. Y la codicia se esconde detrás de estas acciones de desgaste que buscan llevar a las comunidades a la desesperación, intentando que abandonen sus tierras ancestrales. Le preguntamos a la compañera sobre los intereses estatales y empresariales de saqueo contra los que lucha el pueblo mapuche. Los intereses que estamos enfrentando básicamente tienen que ver con el anclaje de empresas multinacionales, extractivistas, empresas mineras, empresas petroleras como Chevron, empresas
también que vinculadas al fracking, vinculadas a las forestales, proyectos hidroeléctricos, y nombres multimillonarios como Benetton, como George Lewis, como está George Soros también, Ted Turner, toda esta gente que son ricos y famosos son los que están en este momento en nuestros territorios. Otra de las cosas que comentábamos en la primera parte del programa es el giro producido por el gobierno de Mauricio Macri en Argentina. La desinversión en políticas sociales, el apoyo a las políticas exteriores agresivas de Estados Unidos e incluso aquellas cosas siniestras que recuerdan a tiempos de la dictadura y que hacen temblar a toda una generación. Le preguntamos a Moira Millán si piensa que el gobierno de Macri ha traído consigo mayor represión. Definitivamente hay un incremento de la represión con el gobierno de Macri. Macri es un gobierno fascista, derechista y racista que ha presupuestado la muerte de nuestro pueblo, que ha comprado armas a Israel, que entrena a la policía, a la gendarmería con militares israelitas. Por eso decimos que somos la Palestina de Sudamérica. Conviene señalar que múltiples organizaciones argentinas muestran o señalan que no se ha vivido un pico represivo como este desde 1983. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional ha documentado 725 casos de fallecidos por represión bajo el mandato de Macri. En una de sus charlas en el Estado español, Moira nos hablaba de una machi, una sanadora y líder espiritual, que enfermaba cada vez que se alejaba del valle y montañas en las que había vivido casi toda su vida. Aunque en cierto modo hemos hablado un poco de ello anteriormente, es importante aprender cómo entiende el pueblo mapuche su vínculo con la tierra. Porque es esa cosmovisión tan especial la que hace que sean tan firmes en la defensa de su territorio. El territorio para nosotros es un espacio de autoafirmación identitaria. El territorio nos constituye espiritual y culturalmente, nos determina como pueblo. El territorio es la base de nuestra conformación como gente, como persona. Cohabitamos con los demás seres de la naturaleza. Entendemos que la persona, el humano, no está por encima de la vida de los ríos, de los lagos, de las montañas, sino que todos debemos vivir en armonía, somos parte de la misma naturaleza. Entonces, para nosotros es fundamental el territorio para poder seguir viviendo como gente de la tierra. Como hemos comentado, Moira Millán ha estado recientemente por estas tierras, ejerciendo de huerquén, es decir, de transmisora del mensaje de la nación mapuche. Le preguntamos si ha encontrado expresiones de solidaridad en los encuentros que ha realizado. Bueno, he encontrado expresiones de solidaridad en los sectores organizados de base que viven de cerca también el sufrimiento, el despojo de derechos, y he sentido la inquietud de ellos de querer saber más, entender más el conflicto y ver cómo apoyar. Sin embargo, que hay una enorme masa europea y particularmente española que es completamente ajena a lo que aquí está pasando, que es indiferente, que no le interesa. Esa es precisamente la tarea que nos hemos propuesto en esta ventana roja. Acercarnos a una realidad bastante desconocida, descarnada y dura, pero también un ejemplo vivo de un pueblo originario que no desiste en su lucha y cuya dignidad es su bandera. Especialmente porque debiéramos plantearnos que quizá tengamos una responsabilidad histórica con las víctimas de la colonización del Imperio español. Por supuesto, los desmanes de Pizarro o Cortés no pueden recaer sobre nuestras espaldas, pero debemos ser conscientes de que hay una continuidad de los procesos de intervención, en este caso no tanto con ejércitos, sino con capital financiero. De hecho, el pueblo mapuche ha luchado en el pasado contra empresas como la eléctrica Endesa. El valle en el que vive la compañera Moira, con sus 11.000 hectáreas de bosque nativo, está desde hace años amenazado con ser anegado por el agua en la construcción de un sistema de presas.
Uno de los agentes que en el pasado se postularon para financiar la obra fue el Banco Santander. Empresas eléctricas y banca financiera, estos parecen ser los nuevos Pizarro y Cortés. Como antaño, se usa una estrategia dual en la que se combina un falso diálogo con un despliegue intensivo de la violencia. Por ejemplo, en Argentina, la responsable del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dialoga para convencer al pueblo mapuche de la instalación de empresas de fracking, mientras que el Estado encarga 625.000 cartuchos de munición no letal entre febrero y abril para ser usado a corto plazo contra las movilizaciones sociales. Vamos a ir cerrando el capítulo de hoy, no sin dejar de animar a nuestros escuchantes a realizar expresiones palpables de su solidaridad, a sentir en primera persona las injusticias cometidas contra cualquier otra persona, pues eso es lo que nos hace realmente humanos. Queremos ser acicate para que nos esforcemos en conocer estas filosofías de los pueblos originarios, que tanta validad tienen en estos tiempos en que la relación entre el ser humano y la naturaleza está llegando a límites de lo insostenible. Repensémonos y repensemos el mundo. Escuchamos la palabra de aquellos a quien les es negada. Combatir la crueldad nos obligará a endurecernos, pero sin perder la ternura. Un placer como siempre estar con vosotros y vosotras, y me despido como lo hacen los mapuches. Este combativo pueblo tiene un término que significa algo así como 10 veces. Es decir, si nos matan, 10 veces más volveremos. Si nos expulsan, 10 veces más regresaremos. Por cada guerrero caído, 10 se levantarán. Y estas palabras son Marichihueu. Marichihueu, amigos y amigas de las ondas. Hasta pronto.